Niramekko, la competencia de la mirada fija, conocerse. La mayoría de los juegos de antaño están desapareciendo. La competencia de la mirada fija es uno de ellos. Daruma-san, Daruma-san, Niramekko shimashou. Warotara makeyo, un toko dokkoisho. Señor Daruma, juguemos a mirarse fijo. Si usted se ríe, perderá. Juguemos, ahí va. Con este último grito, los dos contrincantes empiezan a mirarse fijo. Si uno de ellos persevera y uno se ríe durante mucho tiempo, se pueden hacer muecas para provocarle la risa. Alguna vez este fue un juego que todos los niños japoneses disfrutaban, si bien la letra de la canción variaba según la región, pero ¿qué pasa hoy día? Es difícil hacer una estimación general, una declaración definitiva. Sin embargo, el juego parece haber perdido decididamente su popularidad. Kunio Yanagita dio la primera explicación sobre el origen de aquel juego y lo relacionó con Hanikami, o sea, la timidez japonesa. Él entiende que el juego tiene su raíz en una forma de entrenarse para eliminar la tensión que naturalmente surge cuando dos personas se conocen. Una persona podía sentirse relajada con los amigos, pero tenía que juntar coraje para relacionarse con un extraño. Aun cuando los dos involucrados compartían la intención de conocerse, siempre ocurría que el más débil miraba para abajo y terminaba siendo mirado por el otro. Habitualmente el grupo era más poderoso que el individuo y por lo tanto quien era parte del grupo más grande podía mirar al otro sin titubeos. Alguna vez, frente a un hombre excepcional, muy poderoso, otro fue capaz de devolverle una mirada firme y directa. Su poder era el resultado de la voluntad o del entrenamiento, y la gente de antaño hizo de aquel entrenamiento un juego, al que llamaron Mekashi, mirar más fuerte que el otro. Ese fue el origen del juego actual, la competencia de la mirada fija. La historia de las épocas Meiji y Taisho, tomo dedicado a las condiciones sociales. Yanagita brinda una perspectiva valiosa. Primero incluye el rol importante que posee el grupo respecto a las circunstancias del individuo, que puede asociarse con la expresión japonesa shu o tanomu, depender de la multitud. La importancia del grupo no se limita a las discusiones y los debates. Hoy en día no somos tan tímidos o inseguros. Sin embargo, todavía abordamos con cierto temor o por lo menos con algo de preocupación el encuentro con un desconocido. En un pueblo pequeño se usa un dicho local, mishirigoshi, conocerse bien o tener familiaridad con el otro, que refiere en efecto a compartir una comida con alguien que se acaba de conocer, con el propósito de romper el hielo, con el extraño y eliminar la tensión. Después de compartir una comida, las dos personas ya son mishirigoshi, es decir, de ahí en más pueden tratarse como amigos. Por otro lado, esto también comprueba cuán poco flexibles eran las personas de antaño para allanar el primer encuentro entre desconocidos. No lo podían lograr sin comer juntos. Aun ahora las personas, y las mujeres en particular, no toman con naturalidad el encuentro con un desconocido. Cuando una mujer pide una cita conmigo, casi siempre llega con una acompañante. No creo que quien la acompañe haga las veces de guardaespaldas o algo similar, o sea, que le proteja de mí como hombre. Creo que en cambio, que la intención es compartir entre dos el peso de ser observada. Por lo menos en ese aspecto ambas entonces pueden sentirse más cómodas. Recuerdo una escena en la revista Manga Sasae-san que representaba a una mujer joven en la reunión para formalizar su arreglo matrimonial.
En esa circunstancia, muy tensa por cierto, a causa de sus nervios, había estado sacando pelusas de la alfombra del tatami. Cuando en un momento determinado se dio cuenta, ya estaba rodeada de pelusas. Antes, cosas así sucedían a menudo, podían verse a diario. Uno de los gestos más sutiles es el del movimiento imitativo que hace una mujer cuando está en una reunión que genera nerviosismo, como el episodio anterior. El movimiento de la mujer imita la toma de medidas utilizando el borde del tatami. Abre el pulgar y el índice como si estuviera tomando la medida y los junta de nuevo. En el desplazamiento de un gesto común en la vida de la mujer que se realiza para tomar las medidas del talle del kimono. Algunas mujeres también tienen el hábito de entrelazar los dedos de ambas manos y de ir pasando los pulgares uno sobre el otro repetidamente, con las manos en la falda. ¿Podría ser una imitación del gesto de ovillar el hilo? En cualquier caso, el conocer a otra persona es una situación difícil y la mejor estrategia para escaparle a la sensación de dificultad es recurrir a los gestos de las actividades habituales. Brindan respaldo y generan la sensación de comodidad y confianza que se experimentan al hacer las tareas de todos los días. Parece una paradoja, pero en este caso el trabajo habitual tiene función de relajación. En una primera entrevista, pese a estar sentadas y quietas, las personas no se sienten relajadas. El esfuerzo de permanecer inmóvil y soportar la mirada de otra persona crea un estado de preocupación que vuelve la situación tanto más difícil o demandante que el trabajo. Por esta razón, en este tipo de circunstancias las personas pueden sentir el deseo de escapar de sus deberes. Quisiera dedicar un momento a una observación tan genial. Quisiera dedicar un momento a una observación tangencial a este tema. En una ocasión me sorprendió una estudiante que se acercó y me dijo: me gusta mucho su programa de televisión. Cuando le pregunté por qué, me respondió que en el aula ella no podía sentirse cómoda mirándome, pero cuando estaba en la televisión, me explicó, era distinto. Entonces se divertía tanto viéndome que hasta podía mirarme con atención suficiente para contar las arrugas de mi cara. ¿Qué hay de divertido en esto, por cierto? ¿Es un halago que alguien me haya mirado con ese nivel de atención? Sin embargo, también comprueba lo insensible que es el acto de mostrar mi cara por televisión. Es en realidad algo bastante hijishirazu, desvergonzado, porque aparecer en la televisión es reclamar una existencia basada solo en el hecho de ser mirado, de ser objeto de la mirada de los demás. Soy mirado, pero no tengo que mirar a los que me ven. Una situación vergonzosa. Anteriormente, esa era una situación limitada a los actores, y los actores tenían que haber pasado por el estudio y los estudios y el entrenamiento apropiado. Ahora, cualquiera puede o quiere reclamar una existencia basada solo en el hecho de ser mirado y ser objeto de la mirada de los demás. ¿No es un cambio alarmante de una cultura? En el pasado, esconderse en el grupo al que uno perteneciera, o sea, ser uno más entre muchos, era habitualmente la condición para sentirse cómodo. Con el desarrollo de grandes áreas urbanas, esa actitud se volvió impracticable. Hoy en día un hombre es lanzado sin más entre extraños y tiene que ganarse la vida mezclándose con ellos. Se encuentra en una situación nueva y perturbadora. Al comienzo, el juego de Mekashi, la competencia de la mirada fija, se hacía entre adultos en fiestas en las que se bebía sake, vino de arroz. Las circunstancias que rodeaban el desarrollo original de un juego de esa naturaleza
se relacionaban fuertemente con la prosperidad que reinaba en Edo, que era en ese momento una de las ciudades más prominentes del mundo. Kaji Tokenka wa Edo no Hana, los juegos y las peleas son las flores de Edo. Es cierto, el fuego transforma la materia y la pelea transforma a los seres humanos. La gente llegaba en cantidades impresionantes a la Gran Edo. Tal era su prosperidad. Mishirigoshi, conocerse bien por compartir una comida, era algo impensable, era demasiado ocioso. La costumbre allí era dar al otro un buen golpe. De alguna manera, las peleas sustituían el Mishirigoshi. Kodomo no Kenka ni Oya Gaderu, aparecen los padres en las peleas de los niños. Este es uno de los chistes que tenemos desde tiempos antiguos. Las peleas que tenían los niños eran vistas como una especie de entrenamiento y se permitían para alentar el crecimiento de los jóvenes y su desarrollo en sociedad con otros de su misma edad. Solo al haber pasado por esas peleas crecerían. Para todos eran una verdad, una cuestión de sentido común y del saber que proviene del sentido común. Hasta hace poco ha sido así. No tengo presente cuándo fue exactamente, pero di una charla una vez sobre la función educativa de las peleas infantiles y recuerdo que un académico extranjero expresó su admiración por lo que acababa de exponer. Me dejó pensativo. Me pregunté, ¿es esa función tan imperceptible o latente en Europa y en Estados Unidos que pueden haber escapado a la observación de sus intelectuales? En Japón, desde hace mucho los adultos piensan que las discusiones y las peleas tienen una función educativa. No tenía nada de extraño que, solo después de haber discutido y peleado, dos personas pudieran ser como hermanos, ser francos uno con el otro. A mi entender, Mekashi y Nirameko son las formas refinadas o evolucionadas de ese tipo de peleas educativas. Entonces, tal como dijo Kunio Yanagita, la competencia de la mirada fija funcionaba seguramente como un método de entrenamiento para cultivar la fuerza de voluntad. No obstante, sigue siendo también un juego. Y el juego no tiene intenciones tan serias en mente. Primero, las personas experimentan Hanikami, la timidez, y luego pasan a Kenka, la pelea, y a Nirameko, la competencia de la mirada fija. Después, la tensión se desvanece de inmediato y las personas pueden ser libres y abrir sus corazones uno al otro, hasta incluso soltar la risa. El aspecto interesante del Nirameko es que lleva el proceso hasta su culminación, Warakte Ushitokeru, ser libres y reírse. Creo que esta actitud cándida señala la aparición de una nueva cultura con una naturaleza distinta de la original cultura de Hanikami, la timidez. Haber contemplado todo de esta forma me ha llevado a decir que el Nirameko está en decadencia porque todo el proceder de los primeros encuentros entre las personas, quiero decir, toda la progresión desde la timidez hasta la franqueza y el corazón abierto, hoy ha perdido su sentido. Un capítulo que me ha encantado. Me voy a contener las ganas de comentarlo, de comentar los secretos que hay en el entrenamiento y los juegos de la mirada fija. También voy a contenerme las ganas de darle algún apostillamiento a lo comentado sobre cómo liberar las tensiones con los gestos de las manos y no lo voy a vincular con los mantras. Y tampoco voy a decir nada sobre
la cultura popular del pensamiento europeo sobre el carácter educativo de la pelea. Solo voy a decir que me está gustando mucho el libro. Un beso y un abrazo a todos los amigos del Coven Internacional Ecléctico. Aquí seguimos.